Fueron detenidos 5 hombres y una mujer. Supuestamente habían participado en los incendios y actos vandálicos en Tijuana. Estaban en un motel a las afueras de la ciudad. Mire usted, uno de los detenidos en Tijuana, un narcomenudista, había declarado que el cártel Jalisco Nueva Generación le había pagado unos 6,000 pesos por cada automóvil o tráiler quemado. Fueron más de 30 los incendiados en esa jornada violenta en la ciudad fronteriza. Tres días después de los hechos violentos en 5 municipios de Baja California, 6 personas fueron detenidas en el Motel París en la salida norte de Culiacán, Sinaloa. Estos sujetos están relacionados sobre todo con las agresiones en Tijuana. Una llamada de auxilio alertó a la Policía Estatal Preventiva sobre la presencia de un grupo armado. De inmediato, se dio parte a la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional para implementar un operativo. Al llegar, localizaron a una mujer, al parecer, privada de la libertad, droga y 2 vehículos. Se organizó un operativo, llegamos a este lugar y bueno, ahorita ya llevamos a 6 personas detenidas, 5 masculinos, una mujer. ¿Hubo liberación de alguna mujer? Un femenino, y tenemos también droga también que fue localizado en el lugar, ¿no? El subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto Hernández, dijo que a las personas detenidas no se les encontró armas. Medios locales informaron que 4 de los detenidos son originarios de Tijuana, 1 de Puebla, mientras que la mujer presuntamente secuestrada es de Mazatlán. En el interrogatorio dijeron haber participado en la quema de autos y bloqueos en Baja California y que habían llegado a Sinaloa el sábado 13 de agosto. Uno de los detenidos fue identificado como el Juan, operador de Javier Adrián Beltrán Cabrera, alias El Pedrito. De acuerdo con autoridades, este sujeto encabeza la célula criminal Los R's, quienes estarían detrás de la violencia desatada en Mexicali, Tecate, Ensenada, Tijuana y Rosarito. Los R's son una célula criminal que con el paso de los años han estado ligados al cártel de Sinaloa, luego con los Arellano Félix, y desde el año pasado se les relacionó con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, informó que el gobierno de Estados Unidos está en contacto con autoridades mexicanas para evaluar la situación de seguridad en Baja California. El funcionario dijo que entre el viernes y domingo se instruyó al personal consular en el estado a buscar refugio por los bloqueos y la fuerte actividad policial en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate. Uno de los 19 detenidos después de los bloqueos declaró que el cártel Jalisco Nueva Generación reclutó a jóvenes adictos y les pagó 3,000 pesos por cada vehículo quemado. Lo cierto es que las agresiones continúan. Este lunes por la noche se reportó que al menos 3 vehículos fueron quemados en distintas zonas de Baja California. Bueno, y después se aseguraba hoy en la mañanera y se descargó el presidente largamente contra los medios de comunicación y contra quienes habíamos dicho que lo que se vivió en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, en Baja California, no era, dice el presidente, una acción concertada. Claro que es una acción concertada. Ahí tenemos los datos, ahí tenemos la información. Eso mismo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo dicen los detenidos, dicen cuánto se les pagó por cada incendio que iniciaron, por cada agresión que iniciaron. Están estos detenidos en Sinaloa, muy extraños, 5 hombres, una mujer que al principio decía estar secuestrada, no queda claro si estaba secuestrada o era parte de ese grupo que se los detiene sin ningún arma del cártel Jalisco en Sinaloa. Todo es muy extraño y seguimos sin tener una información completa y coherente de estos temas. Bueno, y al mismo tiempo se informó que son Gobernación y Cancillería los que van a llevar el caso de la extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero. El gobierno de México recibió la solicitud formal de Estados Unidos para extraditar al narcotraficante Rafael Caro Quintero. A un mes de su captura, este proceso es conducido por la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, y serán esas dependencias las que decidan si el narcotraficante será extraditado a California, Nueva York, Texas o Arizona.
De acuerdo con el gobierno federal, la entrega del fundador del cártel de Guadalajara se hará bajo los criterios del tratado vigente entre México y Estados Unidos. Caro Quintero enfrenta distintos cargos en 4 estados de la Unión Americana. Es por eso que el gobierno mexicano decidirá a cuál de las cortes federales de ese país entregará el llamado narco de narcos. La extradición de Caro Quintero está en pausa debido a los amparos interpuestos para suspender de forma indefinida su traslado a Estados Unidos, donde es acusado del secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. El 18 de julio, Caro Quintero obtuvo su primer amparo. Lo concedió un juez del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal con sede en Puente Grande, Jalisco. Por ahora el tema está en manos de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Así que antes de concretarse su extradición deberá resolverse en tribunales. El argumento de los amparos es que el traslado del narcotraficante ocurriría sin seguir el procedimiento que marca el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos. Sobre las declaraciones de agentes de la DEA que señalan 14 intentos para detener a Caro Quintero desde 2013 y que habían sido entorpecidos por autoridades mexicanas, el gobierno federal calificó los dichos como una intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos y pidió que si existen pruebas de ello se presenten. Por tratarse del homicidio de un agente federal de Estados Unidos, si se le declara culpable, la condena mínima sería cadena perpetua. El arresto de Rafael Caro Quintero es considerado el golpe más importante contra los grupos del crimen organizado este sexenio. Si bien Caro Quintero no es uno de los narcotraficantes más importantes del país, no hay personaje que concentre el mayor deseo de justicia de la DEA. Durante los 28 años que Caro Quintero estuvo preso, entre 1985 y 2013, la DEA siempre reclamó su extradición, pero fue negada porque extraoficialmente se consideraba que su proceso terminaría con un escándalo político, con repercusiones en ambos lados de la frontera. Mientras tanto, Rafael Caro Quintero se mantiene preso en el Centro de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Bueno, a ver qué pasa con Rafael Caro Quintero. Un dato, cuando insiste Caro Quintero, insisten las autoridades que se tiene que atener a los criterios del convenio de extradición de México y Estados Unidos, una de las cosas que dice ese tratado de extradición es que no puede ser juzgado en el otro país por el mismo delito que fue juzgado, por ejemplo, en este caso en México. Y Caro Quintero ya fue juzgado por el asesinato de Enrique Camarena, del Kiki Camarena, aquí en México. Por eso está cumplió una condena que era de 40 años y lo dejaron extrañamente en libertad a los 28. Puede ser juzgado nuevamente en Estados Unidos, sí, quizás por otro tipo de delitos que estén relacionados con ese, pero eso es lo que se quiere. Hay quienes quieren evitar que haya un juicio de Caro Quintero del otro lado de la frontera. Ese es un tema central que está en el fondo de todo este capítulo. Bueno, y precisamente hablando de juicios y hablando de la Unión Americana, el juicio que se volvió a emplazar fue el de Genaro García Luna en Nueva York. Ahora se supone que comenzará hasta el próximo año, en próximo enero. El inicio del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se aplazó nuevamente. El juez Brian Cogan decidió que la selección de los miembros del jurado comenzará el 9 de enero de 2023, en lugar de octubre como estaba previsto. La decisión del juez es en respuesta a la solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para revisar todas las pruebas que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York está presentando para el juicio. En julio, los fiscales informaron que entregarían a los abogados de García Luna 4.900 grabaciones y 7.500 páginas con declaraciones de testigos, lo que se suma a las más de 6.000 que ya habían presentado con testimonios. En total, los fiscales han presentado más de 1 millón de páginas con pruebas contra García Luna. El exsecretario de Seguridad es acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar sin contratiempos.
Quien está confirmado para declarar como testigo principal en el juicio es Jesús Reinaldo, el Rey Zambada, exoperador del cártel de Sinaloa. En 2019, durante el juicio del siglo contra Joaquín El Chapo Guzmán, el Rey Zambada aseguró que entregó hasta $8 millones en 2 maletines a García Luna para asegurar la protección para el cártel de Sinaloa. La defensa desacredita los dichos del testigo, ya que Zambada fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2010, cuando García Luna era el secretario de Seguridad. Además, la Fiscalía estadounidense busca agregar a los cargos las declaraciones de un informante que habría revelado las intenciones del exfuncionario de asesinar a testigos, incluso al propio Rey Zambada. Este sujeto, miembro de la mafia rusa, es Ruslan Mirvis, un hombre que en 2017 fue detenido por explotar sexualmente a menores de edad a través de redes sociales y que busca colaborar para reducir su sentencia. La Fiscalía aprovechó que la celda de Mirvis está junto a la de García Luna en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn. Además, las autoridades le instalaron un dispositivo que grabó durante 20 días 500 horas de evidencia. De todo este tiempo de grabación, la Fiscalía de Estados Unidos solo utilizó 2 minutos. De acuerdo con la defensa, de esos 2 minutos, la mitad es incomprensible y en gran parte inaudible. Genaro García Luna fue detenido en Dallas, Texas, el 10 de diciembre de 2019. La captura se realizó en su departamento en el suburbio de Grapevine. Pero van a pasar cuando comience este juicio, si es que comienza en enero, más de 3 años de la detención de Genaro García Luna. Y aquí, por supuesto, las autoridades, todo el mundo lo ha dado por culpable, pero los hechos es que la Fiscalía de Nueva York no parece tener elementos contundentes para el juicio de García Luna. Por eso se ha prolongado tanto. Jesús Zambada, el hermano del Mayo Zambada, fue detenido por García Luna y extraditado a Estados Unidos durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando García Luna era secretario de Seguridad. Sus dichos carecen de pruebas, son dichos. $8 millones en 2 maletines, no caben. Si alguien los vio, no caben $8 millones en 2 maletines. En 2 maletas, nadie lleva 2 maletas de dólares con $8 millones a un restaurante, como dice Jesús Zambada. El otro de eso, que grabaron 20 minutos de celda a celda, de los cuales se entregaron 2, de los cuales uno es inaudible. A ver, suena como medidas desesperadas. Yo no sé si es culpable García Luna, que le hagan su juicio, que lo condenen, que cumpla su condena. Pero hasta ahora, lo que ha mostrado esta Fiscalía de Nueva York, que es la misma que quiso involucrar al general Salvador Cienfuegos en estos mismos temas, no contienen pruebas contundentes. Ese es el único dato duro. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y la crisis en la frontera continúa con el creciente flujo migratorio. Ayer la patrulla fronteriza informó que entre octubre del año pasado y en julio de este año se han realizado 1.800.000 detenciones de migrantes ilegales tratando de ingresar a los Estados Unidos. Es la cifra más alta en los últimos 4 años. Es el Río Grande en Texas, el cruce ilegal de migrantes más utilizado. Este 16 de agosto una familia fue captada en el momento en que intentaba cruzarlo para llegar a la zona de Eagle Pass. Una imagen que se repite a diario. Sin importar el caudal, las familias enteras se atreven a nadar las aguas frías de este río luego de su travesía por Centroamérica y México. El pasado 14 de agosto se contabilizaron cerca de 300 migrantes que buscaban llegar a esa zona. Y fue a plena luz del día.
De acuerdo con la patrulla fronteriza estadounidense, en el último año fiscal de octubre de 2021 a julio de este año, ha realizado 1.82 millones de detenciones, un récord en la administración de Joe Biden. En los últimos 2 años, el fenómeno migratorio ha aumentado, lo que provoca cifras históricas en arrestos. Sin embargo, en julio pasado la cifra disminuyó por segundo mes consecutivo, al reportar 199.976 casos, mientras que en junio fueron 207.000 casos. Las autoridades se han sorprendido al revisar que en este año han detectado una disminución de los menores de edad que llegan sin un adulto, pero la cifra aún genera alertas, pues son más de 40.000 casos y más de 43.000 migrantes que fueron detenidos en julio ya habían sido arrestados y expulsados en un lapso de 12 meses. Es decir, volvieron a intentar llegar a los Estados Unidos. Además, tras los operativos, los agentes han encontrado abandonadas las visas temporales expedidas por el gobierno mexicano. De 2014 a 2019, la tasa promedio de reincidencias en los cruces fronterizos fue de 15%. El reingreso no autorizado es sancionado como una prohibición de por vida, de acuerdo con la ley de migración. Bueno, mire usted, recuerda cómo las elecciones internas de Morena, según el propio presidente López Obrador y el dirigente del partido, Mario Delgado, habían sido descritas como ejemplares y que las denuncias por las irregularidades ocurridas habían sido magnificadas por los medios y por la oposición. Bueno, esto fue lo que dijeron en aquella ocasión. Hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas. No se generalizó. Esa persona, si salió electa como consejero, pues probablemente le anulemos su elección, porque quiere decir que hizo ahí alguna práctica de acarreo y eso no está permitido. Va en contra de lo que dicen los propios estatutos, que no puede denostarse a nuestros compañeros porque pues es hacerle el juego a la derecha. Pues bien, ayer Morena canceló el Congreso Nacional por las irregularidades encontradas en la elección de consejeros. Habrá nuevas elecciones en por lo menos 7 estados. Hay más de 1,000 acusaciones en contra de distintos candidatos. Se abrieron 400 procesos judiciales en ámbito electoral. Se han presentado 138 videos de irregularidades y agresiones, decenas de videos con inducción del voto a participantes, pruebas de más de 100 mecanismos, procesos de acarreo de votantes, entre muchas otras pruebas y denuncias de irregularidades internas. Todo esto fue hecho por miembros de Morena contra miembros de Morena. Si así fue para el Congreso, ¿cómo será para la elección de un candidato presidencial, candidato o candidata, para gobernadores, para los candidatos a diputadas, senadores, presidentes municipales? Es pregunta, ahí queda. Bueno, y como bien dice Jorge, eso que las elecciones fueron entre propios miembros de Morena. Imagínese si estuviera ahí ya en otro tipo de elección con la oposición. Y bueno, se complican los trabajos de rescate en la mina de carbón en Sabinas, Hidalgo, Coahuila. Hoy el gobierno federal informó que se buscará ayuda de empresas de Estados Unidos y Alemania. Incluso un experto estadounidense se entregará a las reuniones a partir del día de mañana. Hay nuevo plan para rescatar a los 10 trabajadores atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se solicitó el apoyo de empresas de Estados Unidos y Alemania. El contacto se realizará vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se platicará con ambas compañías para saber cuál es su proyección sobre el accidente, para tomar las siguientes acciones. Mientras tanto, casi 700 elementos de diferentes órdenes de gobierno, voluntarios, trabajadores de otras empresas, familiares y rescatistas, trabajan día, noche y madrugada para llegar hasta donde están los mineros. Ahora perfilan colocar una barrera de concreto para tapar la grieta en una mina colindante por donde escurre agua desde el domingo.
Mientras se realiza el estudio geofísico, 14 bombas se encargan de extraer el líquido del pozo. La titular de Protección Civil, Laura Velázquez, recorre la mina para evaluar la extracción de agua, ubicar los barrenos e inyectar el concreto en las oquedades. También se dijo que subieron los niveles de agua en los pozos. En el 2 está a 39 metros, en el 3 a más de 41 metros y en el 4 a casi 39 metros. Por el momento no hay posibilidad de un rescate hasta estabilizar los niveles de agua. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y en la Ciudad de México, la jefa de gobierno presentó un ambicioso plan para la recuperación del agua en la capital y en el Valle de México. El gobierno de la Ciudad de México contempla un plan para garantizar el abasto de agua potable. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que se trata de una inversión de cerca de 25,000 millones de pesos y que desde 2019 se trabaja en alternativas. Dijo que se encuentra en pláticas con autoridades del Estado de México y la Conagua para encontrar soluciones. Lo que sí nosotros tenemos la obligación de hacer es que veamos otras fuentes de abastecimiento que sean sustentables, que no impliquen mayor sobreexplotación del acuífero, que nos permitan pues que la ciudad tenga la cantidad de agua que requiere. El Plan Internacional de Abastecimiento de Agua Potable es para la zona metropolitana del Valle de México. De todos los proyectos es una inversión, porque aparte de Jico hay otra que tiene que ver con con Presa de Guadalupe y Zumpango, que también de manera sustentable. La Ciudad de México es la quinta más poblada en el mundo, de acuerdo con la ONU. Cuenta con 9.209.944 habitantes que a diario consumen agua potable. Actualmente el abasto de líquido se realiza a través del sistema Cutzamala, otra parte del Lerma y de los pozos donde se extrae agua de los acuíferos. Se estima que 40% del agua potable en la Ciudad de México se pierde en fugas. Además de las fugas registradas, existen registros de un alza en las tomas clandestinas a los ductos que transportan el vital líquido. Bueno, del agua, ya lo hemos dicho muchas veces, es un tema de seguridad nacional. Así debe ser entendido. Así se deben combatir las fugas, los robos, y qué bueno que se hagan proyectos para prevenir la ya carencia de agua que hay en esta megalópolis que es la Ciudad de México. Vamos a otro tema. Asombra lo poco que le ha costado a Irán el atentado contra el escritor Salman Rushdie. No se han detenido las negociaciones para un acuerdo nuclear con ese país. No hubo protestas diplomáticas importantes, salvo Israel, que ha insistido en que ese atentado es una demostración de la violencia que puede ejercer el gobierno iraní. Un gobierno iraní que dice que no cometió el atentado, pero que al mismo tiempo responsabiliza, ¿sabe a quién? Al escritor del atentado por haber criticado el Islam. Es una suma de barbaridades, pero una suma de barbaridades que en la geopolítica actual está siendo dejada de lado. El acuerdo nuclear tiene posibilidades de sobrevivir. El gobierno de Irán negocia con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China y de forma indirecta con Estados Unidos. La restauración de este pacto establecido en 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. La Unión Europea está a cargo de estas negociaciones y ha comenzado a presionar tanto a Irán como a Estados Unidos. Se debe a la necesidad de obtener combustible más barato. El pasado 8 de agosto terminó la ronda de negociaciones en Viena y solo faltan las conclusiones de ambos países. Irán pide más flexibilidad por parte del gobierno de Joe Biden en cuanto a las sanciones. Durante las últimas semanas, las ya difíciles relaciones de Occidente con Irán se complicaron tras el ataque que sufrió el escritor Salman Rushdie, contra quien el ayatolá Ruhollah Khomeini emitió una fatua pidiendo su asesinato en 1989. 3 días después del ataque, el gobierno de Irán negó cualquier relación con el agresor del escritor y aseguró que fue culpa de Rushdie y sus partidarios por agredir al Islam. Y el principal diario vinculado a los sectores conservadores del régimen iraní,
Kashyan, cuyo director es designado por el líder supremo el ayatolá, felicitó al atacante. Estos señalamientos son parte de lo que mantiene tenso el acuerdo nuclear, al que se suma un tema. Estados Unidos acusó a un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní de planear el asesinato del ex asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton en la era de Donald Trump. Bueno, cuando se habla de guerras culturales, estas son guerras culturales. Las amenazas a escritores y periodistas es una realidad. Y se realiza cada vez más con la indiferencia de gobiernos y de instituciones. Lo vivimos aquí en México. Hoy fue asesinado otro periodista, 14 en los que van del año. Este fue asesinado en Sinaloa, no se sabe si está relacionado o no con su actividad, pero lo cierto es que ya van 14. Este atentado contra Rushdie sí provocó líneas editoriales y demás, pero no provocó ni una pausa en las negociaciones con Irán. No hubo una expresión directa de los gobiernos. El gobierno de México no ha dicho una palabra sobre el tema, ni siquiera la Secretaría de Cultura. Rushdie es uno de los escritores contemporáneos más importantes. Y si estos idiotas que hicieron la fatua esta contra Rushdie hubieran leído por lo menos versos satánicos, hubieran visto que no hay una sola agresión al Islam. Hay críticas a líderes religiosos. Eso no es una agresión al Islam. Pero bueno, ya seguiremos analizando, como decíamos, este tema. Y afortunadamente se sigue recuperando de salud Salman Rushdie, este gran escritor. Y bueno, aquí le iremos informando qué sucede con toda esta historia, que la verdad es muy lamentable. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Es muy fácil, simplemente puedes con este símbolo QR, lo lleva directito a los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube aquí de ADN 40. Y bueno, ahí tiene todos los materiales. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bonita noche. Bonita noche, Jorge. Buenas noches, Viana. Buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.